Bueno, Estamos en consultorio jurídico y en esta hora de la mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante y que sabemos que le interesa a todos y es la seguridad social y los riesgos laborales. En este momento tenemos a Mayerly Contreras y a Cristian Portilla, quienes nos van a hablar de ese tema. Cristian, Mayerly, muy buenos días. Bienvenido al Café de la Mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos qué podemos conocer en su consultorio, cuáles son las preguntas más frecuentes con respecto al tema de seguridad social. Gracias, Germán. Laura, buenos días, y a todos los televidentes, pues buenos días. En este Café de la Mañana, pues bueno, efectivamente el tema de la seguridad social en cuanto a los accidentes de trabajo que se ven al interior de las empresas, al interior del marco de un contrato de trabajo, pues es la ocurrencia de hechos que sobrevienen y le causan a un trabajador pues una perturbación física, una perturbación orgánica y psiquiátrica inclusive, generan una invalidez e inclusive hasta la muerte, por en ocasiones no tener prevención acerca de lo que es el riesgo laboral y los peligros al interior de una empresa. La responsabilidad entonces en quién recae. Llega la persona a la oficina y dice, bueno, me pasó esto, tuve una fractura o mi familiar murió porque estaba haciendo un trabajo en alturas y de pronto no tuvo las medidas necesarias y preventivas, así es. Y pues en su caída murió, en ocasiones electrocutado, en ocasiones pues a la caída le genera ciertas lesiones orgánicas que generan bastantes pérdidas, inclusive hasta la muerte. bueno, ¿a partir de qué momento comienza a cubrir de pronto el seguro? Cuando uno le dicen y entra a una empresa es la afiliación a riesgos laborales, ¿desde el primer día o hay que esperar cierto tiempo para que esto comience a surtir efecto? Ok, los riesgos profesionales da cubrimiento a partir del día posterior de su afiliación, es decir, el registro siempre se debe hacer un día antes de ingresar a laborar. Entonces, tanto no solamente de riesgos profesionales, sino todas las administradoras de la seguridad integral para garantizar su salud del trabajador o del independiente como tal. Frecuentemente los accidentes laborales se presentan ¿por qué? ¿Será de pronto negligencia del empleado o será de pronto descuido del empresario al no tener el ambiente idóneo para que desempeñen la actividad laboral? Sí, efectivamente, el tema de la prevención acá es el indicador más grande, ¿no? Porque pues Prevención. claro, la parte preventiva, hoy en día al interior de las relaciones laborales, e inclusive Germán y Laura, ya el tema de riesgo laboral dejó de ser profesional, dejó de ser laboral y se extiende al riesgo ocupacional. Y esto genera una cobertura no tan solo a quien el trabajador está al interior de un contrato de trabajo, sino a aquel contratista independiente también, o que él tiene la calidad de contratista. La 1562 del 2012, que es la nueva ley que regula este tema de riesgos laborales en seguridad social, pues precisamente tuvo grandes novedades y era que aquella persona que tenía un contrato independiente de prestación de servicios y tenía un accidente también podía ser catalogado como accidente de trabajo siempre y cuando pues el empleador o el contratante no tuviera las medidas necesarias preventivas, y en ocasiones se generan de pronto órdenes por ese manto de la subordinación que tiene el trabajador o el empleador y le da órdenes a los trabajadores o a los contratistas que a la larga van a generar un tipo de accidente. Entonces, en ocasiones es falta de prevención, pero también es falta de cuidado por parte del empleador, saber qué puedo ordenarle, saber qué puedo darle órdenes y hasta dónde realmente va mi subordinación, porque no todo realmente está obligado a ser el trabajador. Tenemos una llamada a esta hora de la mañana. Aló, muy buenos días. Hola, Pablo. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta para los doctores? Sí, muchas gracias. Mire, es que, digamos, primero que todo, yo ya por edad ya no tengo derecho, digamos, a trabajar, ¿no? Ya estoy pensionado, ¿no? Pero quisiera que de pronto ustedes ilustraran a la juventud. Sí, acá en Piedecuesta hay mucha gente inquieta porque, digamos, ya dicen que a partir del año entrante los van a contratar por un sistema de cooperativa, ¿sí? Entonces quisiera que el doctor de pronto, pues ahí como un tema que les pongo yo ahí sobre la mesa, a ver cuáles son las garantías que tienen estas personas jóvenes en cuanto a seguridad social y en cuanto a sus digamos, sus cesantías, sus pensiones, cómo va a ser este nuevo sistema, para que ilustren sobre todo a la gente más joven que necesita trabajar hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias por su espacio. A ti, Paula. Claro, efectivamente, pues bueno, cuando estamos hablando de cooperativas... Nos salimos un poquito del tema, ¿no? Pero seguimos conectados, Germán, Sí. porque el tema de la seguridad social
Mayerly, siempre es lo que se buscan figuras jurídicas para poder evadir este tipo de parafiscales. Entonces, el empleador o el contratante dice, ¿cómo hago para yo tratar de evadir estos pagos de pensión, de seguridad social, de riesgos y de salud? ¿Cómo hago para evadir el tema de los parafiscales a una caja de compensación? Entonces buscan figuras jurídicas a través de las cooperativas de trabajo asociado, que son empresas sin ánimo de lucro o entidades sin ánimo de lucro, que a lo mejor creen que pueden de esa forma, a lo mejor evadir este tipo de responsabilidades. Efectivamente no. Últimamente la jurisprudencia y la ley ha establecido que las cooperativas de trabajo asociado, en cuanto, si bien es cierto, no son trabajadores ni reciben salarios, pero sí su pago es en compensación, se van a añadir y van a hacer su responsabilidad en cuanto a seguridad social de la forma en que se realiza de un contrato de trabajo, son una forma dependiente. O sea que por ninguna forma y materia podrán aislarse de esa responsabilidad. Yo quería saber, Mayerly, ¿hasta qué punto se considera un accidente como accidente de trabajo? O sea, la persona trabaja de 8 a 12, de 2 a 6. ¿Hasta qué punto lo cubre el riesgo laboral, el accidente como accidente de trabajo? Bueno, realmente, digamos, si es un accidente, sea en su oficina, realmente en su horario laboral o por fuera de su horario laboral, siempre y cuando sea de su labor, se puede catalogar como riesgo laboral como tal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Inicialmente, pues debo reportar a mi empleador el accidente para que puedan dar mi servicio asistencial, mi servicio o mi prestación de servicios médicos. Y de igual manera, si llegado el caso se deriva de incapacidades o discapacidad como tal, el reconocimiento económico que va a cargo pues del empleador, o si soy contratista independiente, realmente debo reportar ante mi ARL, debo acudir a mi ARL para esos servicios asistenciales y prestaciones económicas también. Quiero hacer una pregunta antes de pasar, porque tenemos una llamada de televidentes. Yo salgo de mi trabajo a las 6, voy en el bus hasta mi casa. Si me pasa algo en el trayecto del trabajo hasta mi casa, mientras voy en ese bus, ¿lo cubre el accidente laboral o no? No, realmente el primer servicio lo hace la EPS, lo asume como tal, como una enfermedad general, porque fue en su desplazamiento a su vivienda, no fue ejecutando una labor el cual fue contratada, diferente por ejemplo los conductores, mensajeros, etcétera, que realmente no es un accidente laboral, realmente está en su vida cotidiana, realmente ya se sale no importa, esté volviendo de mi trabajo. No, a menos de que el transporte lo suministre el empleador, ¿no? Sí. Si el Son casos empleador le excepcionales. suministra a usted el transporte, sí, puede ser yendo a su trabajo o regresando a su casa, si se considera un accidente pues, de tránsito en este caso y un accidente laboral. Bueno, vamos a resolver más inquietudes. Lucía, ¿cómo estás? Hola Laurita, buenos días. Y a Germán también. Hola, buenos días, Lucía. Se queja tanto, Germán. Para una preguntita a los doctores, ¿a partir de qué fecha se puede discutir? O sea, cuando un accidente laboral o por enfermedad de incapacitante de por vida se puede esto pelear, o sea, después de haber sido una persona que salió pensionada y salió con dificultades por una enfermedad de trabajo, ¿cuánto tiempo tiene para poder Denunciarlo. Denunciar. denunciar eso? Bueno, y aparte, yo sí quisiera antes de resolver la pregunta que clarificáramos el tema porque los riesgos laborales pueden dividirse en dos, ¿no? Accidente laboral y enfermedad laboral. No hemos hablado acerca de las enfermedades que también se desarrollan por desempeñar alguna actividad, que es el caso de nuestra televidente que nos estaba mencionando hacia el caso de enfermedad. Claro, bueno, efectivamente aparece un fenómeno de la prescripción de los derechos cuando en ocasiones la persona dice tuve un accidente pero nunca demandé, tuve una enfermedad laboral en cuanto a mi actividad de trabajo y contraje como tal la enfermedad, pero pasaron 5 años, 6 años, 7 años y nunca pude demandarlo. ¿Será que perdí la oportunidad? De pronto esto es lo que se dirige la televidente. Y en temas de seguridad social, la prescripción nunca opera. La oportunidad para poder usted demandar y poder solicitar como tal la indemnización, el pago y la reclamación por sus derechos, este fenómeno de la prescripción no opera, de tal forma en que si usted se da cuenta y tiene la certeza de que la actividad de trabajo o la enfermedad que usted tiene o que le contrajo el accidente tiene una conexión directa con su actividad de trabajo, pues podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria y poder demandar y pedir ante las entidades correspondientes, sea por invalidez o sea por la afectación que haya tenido pues la salud. Pero así ya no esté vinculada a la empresa. Así ya no esté vinculada a la Puede empresa. reclamar. Así ya no esté vinculada a la empresa, claro. Ah,
Sí, ya se pensionó. En cuanto al tema de enfermedades laborales, pues hay una tabla, ¿no? La 1477 del 2014. Las enfermedades laborales ya están catalogadas, Laura. Están, ¿Cómo cuáles? Claro, no, son infinidades de enfermedades que ya están estipuladas. Hay 4 tipos de enfermedades que ya son directamente laborales y hay enfermedades que están estipuladas en la tabla que conforme a la actividad como tal se debe probar y tiene la carga probatoria. Porque para uno escucha las más frecuentes, túnel del carpo, no sé, de pronto dolores de espalda, de columna, entre otras. ¿Qué es lo que más mencionan los empleados? Pues realmente dependiendo de su labor, ¿no? Eso ya depende de cada área. Entonces, por ejemplo, digamos en la parte ejecutiva, realmente el túnel del carpo es una de las enfermedades más reconocidas. De igual manera, el Consejo Regional, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales nos dio unas cifras del año pasado. Cerraron en el 2016 que de 100 personas, el 0.1% son personas que fueron catalogadas por presuntas enfermedades laborales. Y al igual, el 7% fue presuntos accidentes de trabajo. Entonces, la tasa es muy baja de enfermedades laborales, ya que, como nos comenta el doctor Cristian, realmente es una tabla realmente específica. Las enfermedades son un poco más puntuales de tratar, de trabajar, de que sean catalogadas como enfermedad laboral y que la Junta lo haya definido como una enfermedad laboral para que puedan indemnizar al trabajador por esa causal. Tenemos una pregunta de un televidente y él quiere saber, porque resulta que por un accidente laboral perdió 2 dedos y lo indemnizó la aseguradora. Él pregunta que si él podría buscar que lo indemnizara también la empresa donde trabajaba. Sí, efectivamente, en este tema de accidentes de trabajo operan 2 tipos de responsabilidades. Una responsabilidad objetiva, que va encargada a la ARL, que es la encargada de responder o indemnizar al trabajador, pero otra responsabilidad subjetiva, que recae en la empresa o el empleador o el contratante. Efectivamente, lo que hablábamos hace unos minutos, y es esa carga de la prevención que debe tener el empleador. En ocasiones las ARLs no pagan o no responden porque dice la empresa tenía que colocar ciertas medidas y no lo hizo. El hecho que la ARL haya pagado como tal al empleador o al trabajador, perdón, una suma a título de indemnización por incapacidad permanente parcial definitiva, no quiere decir que el trabajador pueda repetir como tal a la empresa o al contratante o al empleador para pedir también una suma que es bastante cuantiosa por esa negligencia, por esa culpa, por ese acto negligente que el empleador no tuvo cuidado al interior de la empresa en su centro de trabajo y optar las medidas necesarias para que no ocurriera este accidente. Efectivamente, el trabajador puede acudir a la jurisdicción ordinaria y poder demandar tanto al empleador como pedir la indemnización a través de la ARL. Tenemos otra llamada a esta hora en el Café de la Mañana. Karen, muy buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta, Karen? Bueno, mira, lo que pasa es que mi esposo sufrió un accidente hace 9 meses. Él se cayó de un 4º piso. Entonces, la empresa pues estuvo pagando la seguridad social hasta un término. Ellos no volvieron a pagarle seguridad social. Yo quiero saber si ellos están incurriendo en algún delito, pues por lo que mi esposo todavía está en incapacidad laboral. Bueno, realmente sí puede acudir como tal a una apelación legal como tal, porque el empleador está obligado a cumplir toda la asistencia médica a través de las administradoras que los tenga afiliados y al igual la remuneración económica. Si está incapacitado como tal y si lleva 6 o 9 meses, independiente del tiempo que esté incapacitado, la empresa está en la obligación de amparar porque como tal debe garantizar la atención médica y debe garantizar los derechos mínimos vitales de su empleador, de su trabajador, perdón. Bueno, vamos a seguir también diciéndole a los televidentes que a través de nuestra línea de WhatsApp pueden hacernos llegar sus mensajes y sus preguntas. Seguimos nosotros con el tema de responder por parte de las empresas cuando ocurre algún accidente o alguna enfermedad laboral. Cuando de pronto este accidente o esta enfermedad le impide regresar al trabajo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algún tipo de pensión? ¿Hasta qué tiempo llega la responsabilidad del empleado? Muy importante porque hay unos términos que todos debemos conocer. Es que cuando la persona tiene el siniestro o le ocurre como tal el accidente de trabajo,
empieza a partir del día siguiente a operar la incapacidad de la persona, y esta es la imposibilidad de 180 días para que el trabajador como tal tenga una posible rehabilitación o recuperación de su estado de salud. Pasados esos 180 días, que son prorrogables por otros 180 días, pues si la persona no se recupera, el trabajador no vuelve otra vez a rehabilitar su capacidad laboral, pues inmediatamente empieza la aseguradora o la ARL en primera oportunidad a darle una calificación por pérdida de capacidad laboral, que si esa calificación supera el 50% de la disminución de su trabajo, pues se generará una pensión de invalidez por riesgos laborales. Si la persona como tal, su calificación es menos del 49%, del 50% y mayor al 5%, tiene derecho a dos cosas. Uno, a una indemnización que va de 2 salarios hasta 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes o al IBC que estaba cotizando la persona. Y segundo, a ser retornado a su trabajo y ser reubicado en una labor que desempeñe conforme a su actitud o a su capacidad laboral. Efectivamente, el empleador tiene la obligación desde el punto de vista legal de mantener su lugar de trabajo, de mantener su cargo, toda vez que hay una ley que es la 361 del 97, la más conocida como la ley Klopatowski, donde establece una estabilidad laboral reforzada en personas de debilidad manifiesta por discapacidad. Entonces, el hecho de que la persona haya sufrido como tal una disminución a su salud, a su parte orgánica o a su capacidad laboral, no le hace conexión para que no pueda volver a trabajar. Debe mantenerle su trabajo, debe seguirle pagando como tal sus aportes a seguridad social, y pues en su momento los salarios irán a través de la ARL o su indemnización a que dé lugar. Bueno, vámonos con más televidentes en línea. Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Con quién estamos? Habla con Jair. Hola. Pero, Bueno, Jair, bienvenido y adelante con tu pregunta. hágame un favor, yo quisiera preguntar. Lo que pasa es que yo tuve un accidente laboral, ¿sí? Yo fui pensionado por la ARL. Señor. Sí, a los buenos días. Lo que pasa es que yo tuve un accidente laboral, ¿sí? Sí, te escuchamos. Tuve un accidente laboral y fui pensionado, pero entonces mi pregunta es, ¿yo puedo recibir una indemnización por parte de la empresa, ya que fue por culpa de todo lo que yo llevaba, o sea, fue por culpa de la empresa? Así es, dejemos la pregunta ahí en el aire, ya la vamos a responder. Okay. Y este tema y más temas interesantes los encontramos solo aquí en el Café de la Mañana. Bueno, vamos a darle respuesta entonces a nuestro televidente acerca de que si puede hacer su reclamo. Claro que sí, puede hacer su efectivo reclamo a través de un juez ordinario laboral. Efectivamente, como ya lo habíamos dicho, el hecho de que la aseguradora o la ARL haya cubierto este siniestro a través de una indemnización, pero en este caso a través de una pensión de invalidez de forma vitalicia, pues esto no le prohíbe de que acuda también a su empleador a través de un juez laboral, juez de la República, para que pruebe, porque en este caso es muy importante saberlo, televidentes, y es que cuando usted va a demandar a su empresa, la responsabilidad subjetiva, hablándolo jurídicamente, pues la carga probatoria de probar de que realmente el empleador o la empresa actuó de forma negligente, no actuó de una forma diligente en establecer las medidas necesarias para que no le ocurriera este hecho que le produjo la muerte, la invalidez o una pérdida de capacidad laboral, pues tiene la carga de probarlo realmente, de decir, bueno, a nivel de norma, usted tenía que tener este tipo de plan de acción, estas medidas de seguridad, y usted no lo hizo. Y por supuesto, tiene la carga de poder probarlo desde el punto de vista de salud ocupacional y desde el punto de vista jurídico laboral. Entonces, no es tan fácil, en cierta forma, poder decir yo voy a demandar a la empresa así como así, sino que tiene la carga probatoria de establecer realmente la negligencia y la culpa por parte del empleador. Tenemos una pregunta por WhatsApp, vamos a leerla. Buenos días, soy madre comunitaria y en mi trabajo debo realizar visitas domiciliarias. Si me sucede algo en el desplazamiento, ¿se considera como accidente laboral? ¿Qué le decimos ahí a esa madre comunitaria, Mayerly? Bueno, si está dentro de su contrato laboral, si está dentro de su labor, sí le debe cubrir el accidente laboral porque fue un desplazamiento, un incumplimiento de su labor. Entonces, por tanto, sí se puede catalogar por parte de la administradora, sujeto pues a revisión y cumplimiento de requisitos, que sea catalogado como accidente laboral. Bueno,
Hasta aquí pues finalizamos nuestro tema, pero indudablemente siempre es acudir como al especialista, tanto para los empleadores tener como las afiliaciones al día, también cuando uno es contratista independiente, la verdad eso si usted lo mantiene en línea no va a tener ningún problema a futuro. Y también pues consultar al abogado en caso tal de que las empresas no quieran responder, ¿no? Porque siempre pasa también. Sí, sí, claro, casi siempre pues el empleador, tanto la ARL, pues siempre trata de evitar la responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante que hay que establecer y es la estructuración como tal del siniestro, el origen como tal, porque en ocasiones muchos accidentes y muchos siniestros, las ARLs o las EPS tratan de establecerlo de origen común cuando realmente es de origen laboral. Y las diferencias son totalmente enormes porque aquí opera una indemnización y aquí opera simplemente un subsidio que desde el punto de vista oneroso y económico pues no le va a favorecer al trabajador que sí haya tenido un accidente de trabajo, pero que se lo catalogaron como un accidente común. Y también prudencia por parte del empleado, porque Claro. pues debe exigir que si le van a poner alguna actividad que cumpla con todas las normas de seguridad y que de pronto si está sintiéndose también enfermo por alguna actividad que se esté desempeñando, también acudir al médico pronto, ¿no? Tratar de no llevarlo a riesgos extremos. Así es. Así que Mayerly, mil gracias, doctor Cristian también por habernos acompañado hoy aquí en el Café de la Mañana. Gracias Laura, por muchas gracias, Germán, muchas gracias. Los volveremos a invitar. Canaltro.com